Carolina Kennington. Yo soy Nancy Rodríguez. Ambas somos psicoterapeutas de CIPRE, Psicología Preventiva y Psicoterapia. Y estás viendo CIPRE en Diálogo, que es un proyecto más de prevención psicoanalítica que hacemos acá en CIPRE. Y hoy vamos a empezar con una serie de videos en torno a los trastornos alimenticios. Y bueno, Cris, les platicamos un poquito a la gente que agradecemos que estén aquí con nosotros, acompañándonos de qué vamos a hablar hoy, que nos dices que es de trastornos alimenticios. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué nos viene a la cabeza? Pues sin duda yo creo que los trastornos alimenticios es algo que vemos muy frecuente en la clínica, vemos muy frecuente en la sociedad, y aunque es algo que sabemos que existe, yo creo que está mucho más cerca de nuestras familias y de nuestra forma de relacionarnos con nuestro cuerpo y con la comida, de lo que muchos de nosotros llegamos a aceptar o a percibir o a darnos cuenta, ¿no? Entonces creo que así como otros videos en torno a otros trastornos psicológicos, la idea de estos videos es como poderlos desmenuzar para que podamos identificar si algo se relaciona o se parece a algo que yo siento, estoy viviendo o estoy haciendo. Exacto, siempre la idea de estos programas va a ser que ustedes, al acompañarnos, pues más que tener respuestas específicas de nosotros, se vayan con más dudas, o si tienen dudas nos escriban también por medio de este programa que está ahora en YouTube, o también en nuestra página, que estamos en Facebook como CIPRE, Psicología Preventiva y Psicoterapia. Ya metiéndonos un poquito más en trastornos alimenticios, tendríamos que hablar que son preocupaciones extremas relacionadas con el peso y con la comida. Y que de entrada ahí en la definición misma del trastorno alimenticio, creo que no es difícil pensar un momento en relación a nuestras reuniones sociales o nuestras pláticas con amistades, y cuántas de ellas van en torno a una preocupación por el peso o la comida. Sí. Por lo menos en la sociedad o en el grupo social en el que yo me muevo, es un tema recurrente. Es un tema recurrente. Nosotros estamos acá situados en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. Si nos ven en otros países, estamos en México. Entonces, pues bueno, para como contextualizar un poquito dónde estamos, y bien como Cris dice, es un tema que suena como si fuese un tabú. Los trastornos alimentarios, es algo de lo que no se habla, pero está en todas partes. En otro de los bloques, de hecho, vamos a hablar de unas fotografías que hace una chica sobre esto, y cómo ahí nos vamos a dar cuenta un poco más de cómo está desafortunadamente muy presente. Pero metiéndonos en el tema, ¿qué implica o de dónde sale, qué significa un trastorno alimentario? Pues como mencionábamos, un trastorno alimenticio es una preocupación extrema en relación al peso de la comida, y normalmente se da por la combinación de varios factores: hábitos, factores biológicos, factores psicológicos y sociales. Y bueno, hablando un poco en relación a estos 4 factores, pues de hábitos yo creo que es como muy... Bueno, sabemos que la definición de hábito son conductas que están persistentes a lo largo de un tiempo. De hecho, se habla mucho acerca de que es difícil romper un hábito. Y creo que cuando tenemos hábitos en torno a la comida que no son del todo saludables, como contar las calorías, sí, o inclusive tener una mala información en relación a lo que tenemos que comer, ¿no? Entonces tal vez comer muchos carbohidratos o muchas grasas, o no saber cómo combinar los alimentos, no propiamente, y eso lo vamos a ver cuando hablemos de la obesidad, pero no propiamente no saber comer tiene que ver con un trastorno alimenticio. Exacto. Pero sí creo que es un factor que pudiera propiciarlo, ¿no? Sí, entonces, como tú dices, están dentro de la combinación de factores en un trastorno alimenticio. Serían esto que mencionas, los hábitos, los factores biológicos también. Aquí hablaríamos que puede haber una predisposición genética, puede haber desequilibrio de neurotransmisores o también desequilibrios metabólicos. Esta parte en muchas ocasiones también si metemos ya el factor social, ahorita les comento el otro que es el psicológico, pero si metemos el factor social, es también
como depende de cómo hemos vivido, el momento histórico, y a lo mejor entonces tener algo de sobrepeso o estar muy, muy delgado tiene o no tiene impacto, y se nos puede entonces también estar pasando esta parte de factores biológicos en donde sí puede haber algo de herencia, puede haber un desbalance, como lo mencionamos, metabólico, y no lo tomamos en cuenta. Entonces es toda una combinación. Y en los factores psicológicos, pues estamos hablando de pautas de crianza, de historia, de cómo nos vinculamos con otros y también con la comida. Y si ves, o sea, son 4 factores, pero son realmente muy amplios, ¿no? Sí, claro. Porque todos tenemos hábitos, todos tenemos factores genéticos, todos tenemos factores psicológicos y sociales, pero ¿qué podría ser lo que hace que una combinación de estos pudiera desencadenar en un trastorno alimenticio? Yo simplemente, al estarlo como meditando, creo que un factor importante es ideas como falsas, ¿no? O sea, como en cuanto al hábito de siempre se tiene que terminar, al terminar de comer se tiene que terminar con un dulce, ¿no? Para que te sientas saciado. Es como una idea falsa en relación a eso, que a lo mejor está en la base del hábito. O que siempre que estás triste necesitas comer o te consuelas con comida. Eso también podría ser otra cosa. Lo vamos a ir viendo dentro de los factores psicológicos que tú bien dices. Tiene mucho que ver la crianza en qué es lo que nos han enseñado. Desde estas, a lo mejor, típicas frases, al menos en México, de no te paras hasta que te acabes la comida. O hay niños que tienen, cuando eres niño, ¿no? A lo mejor ya no sé si se use todavía o no, pero en mi infancia sí llegaba a pasar, como hay niños que no tienen lo que tú tienes, tienes que acabarte. Sí, mi abuelita decía que teníamos que que si íbamos a ser parte del club del plato limpio. Órale. ¿No? Y era como terminarte todo el plato por completo. ¿No? Entonces aquí pues en hábitos hablamos desde porciones y... Pero también está el otro, digo, en tu caso y en el mío a lo mejor era terminarnos el plato, pero en otras familias, en los tipos de crianza, podría ser el servirse poquito, sí, o el estar contando siempre las porciones o la cantidad o inclusive las calorías del plato, ¿no? Entonces creo que cada una de las familias tendrá diferentes crianzas o diferentes ideas alrededor de la comida o del peso, que recordamos que esos son los 2 factores, las 2 preocupaciones extremas del trastorno alimenticio, es el peso y la comida, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros, específicamente si no tenemos identificado que tenemos un trastorno alimenticio, reflexionemos en torno a cómo vivo yo, mi peso y el de mi familia, y cómo vivo la comida que ingiero y la que come mi familia. O sea, qué hay alrededor de eso, cómo me relaciono con la comida, cómo me relaciono con el peso, cómo percibo a las personas cuando están comiendo y qué tanto evalúo lo que comen y lo que no comen. O sea, son muchas cosas en torno a estas dos elementos o características que creo que si nos detenemos un poco, todos tenemos algo que decir y no es... y cuando vemos que todos tenemos algo que decir, entendemos que no es una sorpresa que sea un tema de conversación, claro, frecuente en las relaciones sociales y en las reuniones sociales y en las reuniones familiares. Reflexionando en torno a estos y ver qué tanto están cerca de nuestra vida interna y social. Exacto. Bueno, pues les agradecemos haber estado con nosotros en este bloque. Por favor, compartan el video a quien ustedes crean que les sea de utilidad. Como dice Cris, es un tema que, pues más que estar en boga, es muy, muy necesario de estarlo hablando, y les agradecemos estar con nosotros. Estamos en Cipre en Diálogo y nos vemos pronto.